El 25 de enero aparece en internet un video. Un tren cargado de equipo militar atraviesa Pekín sin terminar en ningún encuadre. Vehículos blindados, tanques, decenas de vagones, como si alguien hubiera dado la orden de trasladar el frente a una plataforma de la capital. El autor del video lo firmó de manera sencilla, como un dragón interminable y pesado. Lo vi por casualidad y no puedo olvidarlo. Ahí se acabaron las casualidades. Surgieron imágenes desde otros puntos. La estación oeste de Pekín parecía un campamento militar, personas con mochilas, soldados con el equipo completo, alguien fumando junto a una columna de hormigón y alguien claramente esperando órdenes. En los comentarios, risas entre dientes. ¿Ofensiva de 100 regimientos? ¿O tal vez un ensayo de golpe de estado? Mientras tanto, en la zona de Tiananmen, las calles se estrecharon. Cada 10 pasos, un policía armado. Cada 5, un centinela. Uno de los testigos grabó cómo una mujer con uniforme persuadía a una pareja de ancianos para que regresara a su casa. Hay una instrucción de no salir, sin motivo, ni un paso. La ciudad comenzó a cambiar. Y todo esto ocurrió en cuestión de días. Prohibición de drones en todo Pekín. Bloqueos de mapas, autopistas cerradas, control del tráfico. Todo se parece no a maniobras, sino a preparativos para el aislamiento. No desde fuera, sino desde dentro. Lo que antes se consideraba imposible. Vehículos blindados en el centro de la capital. No solo se volvió posible, sino una realidad cotidiana. La gente lo observa no con orgullo, sino con una pregunta. ¿Contra quién es todo esto? ¿Contra un enemigo o unos contra otros? En la mañana del 26 de enero, los rumores ya no podían llamarse rumores. Dos personas que tenían en sus manos a la mitad del ejército chino desaparecieron. Chang Yuxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central, y Liu Jianyi, jefe del Estado Mayor Conjunto, fueron detenidos. No apartados, no destituidos, detenidos. En secreto, sin cámaras, sin comentarios. Esto no es simplemente una purga política, es un ataque directo al centro de mando de las Fuerzas Armadas. Chang Yuxia no es un general cualquiera. Su carrera es la historia completa del ejército chino durante 40 años. Creció desde soldado, recorrió todo el camino hasta comandante del ejército, dirigió agrupaciones, supervisó personalmente en suministro de equipo, participó en campañas. Un hombre estructura. Si el ejército tenía un rostro, era el suyo. Liu Xianyi era el cerebro del Estado Mayor. Sabía quién, dónde, cuándo y con qué recursos contaba. Fue él quien coordinó las unidades de combate, distribuyó las reservas y preparó acciones conjuntas. Cuando desapareció, el ejército quedó ciego. Pekín se cerró de inmediato, las redes móviles bajo control, los drones prohibidos, la salida de las ciudades militares familiares solo con un permiso especial. La esposa de uno de los oficiales de alto rango no pudo volar a Singapur, la bajaron del taxi a la salida. En la casa, según sus palabras, apareció de inmediato un observador, sin uniforme pero con credencial. Nadie explicó nada. En el suroeste de la capital, un nuevo movimiento. Las columnas del ejército son reemplazadas por unidades de fuerzas especiales. En los chats cerrados de los oficiales circula una sola pregunta. ¿Es una limpieza o el comienzo de una operación? Los estados mayores de respuesta de emergencia, reunidos con prisas, la orden de que todos los oficiales regresaran de inmediato de sus vacaciones, la cancelación de los viajes de servicio, la confiscación de los teléfonos oficiales. El ejército parecía haberse quedado inmóvil, a la espera, sin saber si se le había ordenado esperar o esconderse. Tras las primeras noticias sobre el arresto de los generales, las unidades militares no solo se estremecieron, comenzó un colapso interno, de manera extraoficial, sin cámaras de televisión ni periódicos, pero con consecuencias que se sentirán durante meses. Primero llegó la orden. Todos los oficiales debían regresar urgentemente a sus unidades. Luego, la cancelación de las vacaciones, incluso de quienes ya habían salido. A algunos les hicieron dar la vuelta al tren en el camino hacia Shanghái. Otros ni siquiera lograron salir del cuartel. Las ciudades militares fueron cerradas, como si estuvieran en cuarentena. Desde algunos distritos comenzaron a circular rumores. Parte de los comandantes presentó solicitudes de traslado, otros de baja. Algunos intentaron distanciarse en silencio, mientras otros esperaban a ver de qué lado se inclinaría la balanza. Y en ese silencio, pesado como el smog del enero pequinés, empezaron a aparecer mensajes. Detenciones no oficiales, retenciones temporales, interrogatorios internos. A los oficiales se les citaba de uno en uno. Los teléfonos eran confiscados en la entrada y eran escoltados a salas con inhibidores de señal. Quienes salían ya no decían nada, ni sí ni no. Fuentes en círculos militares informaron que Xi Jinping dio personalmente la orden de una limpieza total
total de todos aquellos que tuvieran vínculos con Chang Youxia. No es solo un golpe a un clan, es una represalia demostrativa. Los primeros en caer fueron quienes formaban parte del círculo de toma de decisiones sobre armamento, el Instituto de Fuerzas de Misiles en Langfang, el Distrito Militar de Fujian, incluso la Universidad de Idiomas en Nankín. En todas partes hubo registros y verificaciones de lealtad. Más de 5,000 personas, según informan fuentes de derechos humanos de Canadá, fueron detenidas solo dentro de los límites de Pekín. 5,000 no es una operación, es una purga masiva. A la gente se la llevaban de noche, sin abogados, sin órdenes, simplemente llegaban y se los llevaban. Algunos desaparecían de sus casas, dejando el té enfriándose sobre la mesa. Otros, de los andenes, a 1 minuto de subir al tren. En las unidades militares el ánimo fue cambiando. De palabra, todos guardaban silencio. Por dentro, hervía. Apoyo público a Xi, cero. Nadie salió con declaraciones, no hubo ni un solo pronunciamiento del generalato, solo silencio. Y ese silencio era ensordecedor. Los oficiales quedaron paralizados, y no por miedo, por indecisión. ¿Qué hacer? ¿Esperar a que los vayan tachando uno por uno? ¿O ir a todo o nada? Fuera de la agenda oficial comenzó lo más importante, aquello que temían quienes estaban en lo más alto. El ejército se cerró sobre sí mismo. Los comandantes de los grupos de ejércitos, aquellos a quienes aún recientemente se honraba en los desfiles, guardan silencio. Ni una palabra de apoyo, ni una sola orden firmada en nombre del Supremo. Un silencio en el que no se oye sumisión, sino una resistencia sorda. Algunos oficiales empezaron a presentar en masa solicitudes de cambio de destino. Otros simplemente se negaban a firmar documentos. Varios distritos militares técnicamente suspendieron los ejercicios programados. No hubo sabotaje ni consignas. Simplemente no pasaba nada. Las órdenes se perdían en el vacío. No había respuesta. Esto se llama resistencia pasiva. Y para el ejército chino es casi inconcebible. Exmilitares y comentaristas políticos, ya expulsados del sistema, informaron de que en Pekín circula información sobre un enfrentamiento durante la detención de Zhang Youxia. Según datos no confirmados, combatientes de la unidad Leopardo de las Nieves, que protegían al general, intentaron ofrecer resistencia. El ministro de Seguridad Pública supervisó personalmente la operación de captura. No fue una conversación en un despacho, fue un choque. Dentro de la Comisión de Asuntos de las Fuerzas Armadas comenzaron a circular 2 escenarios. O bien ahora se encierra a todos en un anillo de miedo, o hay que prepararse para una nueva fase de guerra interna. Porque Xi ha hecho su apuesta. No eliminó solo a un general. Cortó la vieja trama de todo el ejército, en la que Chang Youxia era el hilo que mantenía muchas cosas unidas de forma discreta pero férrea. Las acusaciones difundidas a través de medios extranjeros suenan como el acorde final. Según datos de The Wall Street Journal, Chang habría entregado a los estadounidenses información sobre el programa nuclear, parámetros de guiado, miniaturización de ojivas, configuraciones de lanzadores, un golpe a la seguridad nacional, traición, casi un manual de espionaje, pero ocurre algo revelador. El Ministerio de Defensa guarda silencio. El Comité de Disciplina guarda silencio. En los comunicados oficiales no hay ni una palabra sobre espionaje. Solo aparece la fórmula: grave violación de la disciplina del partido. Si realmente traicionó, ¿por qué no hay un juicio ejemplar? ¿Por qué no se pronuncia la palabra traición? La respuesta es evidente. No se trata de misiles, se trata de poder. De Chang, que se volvió demasiado grande, demasiado independiente. Lo apartaron porque podía irse por su cuenta y llevarse consigo a la mitad del ejército. Xi se ha acorralado a sí mismo. Ahora o aprieta hasta el final y convierte al mando en una casta de ejecutores silenciosos, o pierde el impulso. Pero basta una chispa y toda esta estructura, construida sobre el miedo y las purgas, arderá. No porque alguien quiera un golpe de estado, sino porque demasiados ya no quieren vivir en su sistema. El 26 de enero, cuando en Pekín quedó definitivamente claro que ya no se confía en el ejército, ocurrió algo que normalmente queda fuera de cámara dentro de las élites chinas. El pánico no se extendió desde abajo, empezó arriba. Algunos de los que hace poco se sentaban en las reuniones del Politburó comenzaron a irse de viaje de trabajo. Alguien habló de una enfermedad, alguien desapareció de los radares de repente. Mientras tanto, en las tropas comenzaron a surgir rarezas. Primero, varias brigadas se negaron a participar en marchas programadas, alegando fallos logísticos. Luego aparecieron informaciones de que los oficiales se negaban a celebrar reuniones por la línea del partido. Salas de actos vacías, silencio en lugar de discursos, ningún informe, ninguna palabra, solo distanciamiento interno. En ese contexto surge una filtración sobre una reunión secreta entre Chang y Xi. Supuestamente fue allí donde el general lanzó el desafío de frente. «Estás destruyendo el ejército», habría dicho. «Has convertido a los oficiales en figurantes. Si no te dejo ir, ¿eso será un golpe de estado?».
Esta escena es más que un drama, es un momento de verdad, y aunque ningún documento la confirme, la rapidez con la que se derrumbó la confianza en las tropas tras el arresto habla por sí sola. A día de hoy, más de 29 de los 44 miembros militares del Comité Central han sido excluidos. Casi 2/3 del alto mando elegido en el último Congreso han desaparecido. ¿Destitución? ¿Arresto? ¿O simplemente miedo? Se desconoce. Pero el ejército que temía hablar ahora simplemente guarda silencio. ¿A qué conduce un sistema en el que la lealtad importa más que la competencia, en el que el miedo sustituye a la disciplina y se prohíbe los drones para no ver la imagen real desde lo alto? A la fragilidad, a un sistema donde la fuerza externa es solo una envoltura y por dentro hay grietas. Hoy Xi puede controlar cada paso, pero mañana basta una orden, un mariscal, una sola entrada en columna en Pekín y ese equilibrio se derrumbará. Demasiadas personas dentro del sistema ya no creen y demasiado pocas están dispuestas a morir por él.